Estos días está siendo tema de actualidad un extraño shock en niños que puede estar relacionado con el COVID-19. Es el llamado shock pediátrico que investigadores y medios de 4 países europeos, Reino Unido, Italia, Francia y Bélgica, han dado la voz de alerta ante la aparición, como decimos, de un síndrome concretamente raro. Se ha llegado a hablar de síndrome de Kawasaki atípico. Tiene más información mi compañero Íñigo Zubeldia. En efecto, la patología se interpreta por un dolor abdominal que en las siguientes horas progresa en un episodio más grave con la aparición de taquicardias, entre otras cuestiones, que nuestro siguiente invitado nos lo va a poder explicar más detalladamente, ¿no? La alerta se introdujo en un comunicado interno que la Asociación Española de Pediatría remitió a sus asociados y a todos los médicos que atienden de forma habitual a niños. El aviso explica que en los últimos 15 días se ha localizado mayoritariamente en el Reino Unido un número representativo de niños y jóvenes caracterizados, según detallan, por un cuadro inusual de dolor abdominal acompañado de síntomas gastrointestinales como la diarrea y los vómitos. Para tratar en profundidad esta cuestión nos acompaña Pere Soler, jefe de la Unidad de Enfermedades Infecciosas e Inmunodeficiencias Pediátricas del Hospital Universitario Vall d'Hebron. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pere. Hola, buenas tardes. Bueno, un placer que estés con nosotros. Para conocer bien esta patología, en primer lugar, ¿nos puedes detallar este shock llamado pediátrico? A ver, ante todo, muchísimas gracias por invitarme a estar aquí con vosotros. Creo que es extremadamente importante remarcar 2 puntos de lo que ha comentado tu compañera. Primero, el concepto de raro lo es porque es poco frecuente, pero digamos que sus manifestaciones asemejan bastante a una enfermedad de Kawasaki atípica, a la cual los pediatras estamos habituados digamos, a encontrarnos, con lo cual no sería una cosa extraña a la hora de llevar su manejo. Y después, una cosa muy importante que has comentado tú, es que el documento que corrió por las redes y por los medios era un documento interno de la AEP que hacía un aviso, como muy bien comentas, pero después hubo una nota de prensa de la AEP que decía claramente y relativizaba mucho esta alarma. Y desafortunadamente esta segunda nota de la AEP no llegó tanto a la población general como la primera, que es la que generó más alarma. Entonces, dicho eso, primero, la parte clínica es variable. Nosotros estamos en contacto con muchos compañeros de muchos países, no son solo estos 4 que inicialmente dieron la alarma, sino que también hay compañeros pues, de Alemania, de Portugal, de los países escandinavos, que han reportado un aumento de este tipo de cuadros, y se trata de cuadros variables en los cuales el dolor abdominal es una de sus manifestaciones, pero que típicamente cursan con lo que sería un síndrome de Kawasaki atípico, erupción cutánea, fiebre persistente, que puede asociar mal estado general, y es una mezcla de síndrome de Kawasaki o de shock tóxico también, con este empeoramiento clínico y con hipotensión, con lo cual parece que es una mezcla de los dos. De todos modos, se habla de shock pediátrico y el shock realmente es cuando el niño se pone muy mal. Y la mayoría de estos niños han tenido un curso de Kawasaki-like, pero leve, ¿de acuerdo? Con lo cual, el problema es que el Kawasaki, luego os contaré si queréis qué complicaciones puede tener, pero la mayoría de niños que han hecho esta presentación, digamos, menos frecuente y que no nos esperábamos, han hecho un cuadro leve. Son escasos los que han evolucionado a este cuadro de shock, con hipotensión y con necesidad de apoyo en cuidados intensivos. Si les puedes detallar los síntomas o las complicaciones de ese cuadro leve. Es difícil de decir, es lo que te digo. Lo que se definió era un cuadro muy de inicio abdominal, con vómitos, dolor de barriga, a veces diarrea, y que posteriormente asociaba sudoración, bajada de la tensión y, por tanto, taquicardia. Esta, digamos, que sería un poco la sintomatología estándar que se definió. No todos los pacientes responden de esta manera, ni mucho menos. Hay algunos de ellos que simplemente hacen fiebre persistente, erupción en la piel, como te comentaba, y de forma más avanzada algunos de ellos descamación de dedos y manos, con lo cual asocian lo que te decía antes de las formas de enfermedad de Kawasaki atípica, porque no cumple todos los criterios, y también de shock tóxico, que es el que normalmente puede debutar con dolor de barriga y secundariamente un empeoramiento generalizado. Se habla de un cuadro más bien inusual, pero que podría estar relacionado con el coronavirus. Aquí está uno de los principales puntos. Es evidente que en el momento epidemiológico en el cual nos encontramos, donde todo es coronavirus, porque realmente lo ha sido prácticamente hasta ahora, es de sentido común pensar que este aumento significativo de cuadros de Kawasaki-like, con estas diferencias respecto a lo habitual, tenga relación con el coronavirus. Pero esa es una relación, digamos,
casual, que coincide en el tiempo, y lo que hay que confirmar es que se relacionan de manera causal, que una cosa lleva a la otra. Nuestra pregunta, cuando hablamos con todos los compañeros que han reportado estos casos, es en cuántos han sido capaces de demostrar la enfermedad del coronavirus, de la COVID-19 o microbiológicamente el virus. Y son casos excepcionales. Entonces, eso hay que interpretarlo con mucha cautela porque no tiene por qué querer decir que no tienen relación. Una cosa muy importante y que desafortunadamente creo que no se ha difundido del todo es que las pruebas que tenemos para diagnosticar la infección por este coronavirus, son subóptimas. Se le ha dicho a la población que tanto los estudios microbiológicos por PCR como las serologías eran un poco la panacea y evidentemente son muy importantes, pero son pruebas que a día de hoy tienen muchos falsos negativos. Falsos negativos significa que una prueba da negativo cuando no lo es. Y eso lo veíamos fuera de este momento del shock, ¿de acuerdo? Por tanto, nos encontramos con un número importante de pacientes con estos síntomas que no somos capaces de demostrar que el coronavirus está ahí. Tienen serologías negativas y tienen muestra respiratoria negativa. Y tenemos algunos pocos que sí que la tienen, con lo cual hay que ser prudente y hay que darle tiempo a ver si somos capaces de relacionarlos todos, o al menos la mayoría, con la infección por coronavirus. El brote, si se le puede llamar así, también puede estar provocado por otro patógeno infeccioso todavía no identificado, ¿no? Sí, eso lo ponía. De hecho, pensad que la nota de la EP, la inicial, es prácticamente la traducción de la nota del National Health System inglés, que es quien dio la alerta, es una traducción al español, y ya los ingleses ponían esa nota de algún otro patógeno causante. El motivo por el cual lo ponen es el que te comentaba antes, que realmente la seguridad de relacionar las dos enfermedades depende mucho de que tú encuentres el virus o anticuerpos. Y eso ha sido en casos excepcionales. Por tanto, ellos abrían la puerta a decir, bueno, a lo mejor estamos pensando que todo es coronavirus y en realidad ha coincidido temporalmente, pero va a ser otra cosa. La sensación, hablando con los compañeros, es que al menos una parte de estos casos sí que va a tener relación, si no con una infección aguda en sí mismo momento, con una infección pasada con o sin síntomas unas cuantas semanas antes, pero hay que verlo. La Asociación Española de Pediatría, en un comunicado, como hemos comentado posteriormente y hecho público, ha llamado a la calma, ha reconocido que el cuadro clínico descrito es muy infrecuente, como bien decías, y que se han descrito muy pocos casos en España. No obstante, ¿estamos hablando de una alta incidencia o de una baja incidencia en cuanto a este tipo de casos? Mira, de hecho, la incidencia de la infección por coronavirus en pediatría globalmente ha sido bajísima. O sea, los casos en el mundo y en España de coronavirus pediátrico, menor de 18 años y aún más debajo de 10, es menos del 1%. Por tanto, la población pediátrica, y no sabemos exactamente por qué, sigue siendo una población protegida, ¿de acuerdo? Protegida en cuanto a número de casos y protegida en cuanto a número de casos graves, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que en la primera fase de la epidemia, donde teníamos el gran pico, no estábamos viendo estos cuadros y ahora están apareciendo. Pero pensad que estamos hablando de 1, 2, 3 casos en cada uno de los centros más importantes, como mucho, muchos de ellos leves y muchos de ellos no confirmados la causa microbiológica, y por tanto estaríamos hablando aún de casos totalmente aislados y la gente tiene que mantener la calma. Es muy importante al final no generar una falsa alarma. Cualquier persona que tenga hijos, si ve a su hijo en mal estado general, hoy, mañana o cuando sea, lo va a llevar a un centro de salud o a un hospital. Es exactamente lo mismo. El mensaje es, si tiene un dolor abdominal, si tiene un cuadro normal, no pasa nada. Si empeora, haz lo mismo que harías en cualquier otro momento. Llévalo a que un médico lo pueda valorar. La mayoría de los episodios se han detectado en niños de edad escolar y adolescentes, ¿no? Sí, es variable de todos modos, ¿eh? Tenemos casos en todas las franjas, digamos, de edad, realmente. Los niños más mayores actúan un poco como el adulto y hacen su neumonía, su cuadro de hipoxemia, etcétera, a menudo leve, pero más parecido. Y los pequeños hasta ahora se presentaban con cuadros bastante inespecíficos. Este cuadro de shock se ha descrito en todos los rangos de edad, realmente. Nosotros los casos que hemos tenido son lactantes, pequeños, ¿de acuerdo? Y hay casos descritos pues, en Portugal, en Alemania, en Francia, en pacientes de todas las edades, tanto de edad escolar como algún chico un poco más mayor. Pero te diría que es una enfermedad que parece ser bastante pediátrica, ¿de acuerdo? Y que como mucho se extendería a adultos jóvenes de 20-21 años.
Ante este tipo de casos, que como decíamos empiezan por molestias gastrointestinales y que derivan en cuadros más graves, entiendo que están preparados, ¿no?, los pediatras españoles para ese tipo Sí, de sí, casos. evidentemente, como os digo, tanto el shock tóxico que puede debutar con un dolor de barriga intenso y luego empeorar el paciente, como la enfermedad de Kawasaki, son enfermedades bien conocidas por los pediatras de atención primaria y por los pediatras de urgencia. Además, pensad que es evidente que cualquier enfermedad que acabe desencadenando, insisto, en una parte muy pequeña de estos cuadros, en un cuadro de shock, es una emergencia y, por tanto, es un riesgo y hay que darle la importancia que tiene, pero la clave es detectarlo de manera precoz. Afortunadamente, entre comillas, hoy en día prácticamente no hay niños que estén acudiendo ni a atención primaria ni a urgencias, con lo cual cualquier paciente que venga con sintomatología significativa se atiende aún de manera más rápida de lo que habitualmente ya haríamos, porque el resto de niños han estado en casa, no salen, la gente no va al médico de manera innecesaria y, de hecho, no han cogido infecciones, hay menos alergia porque han estado en casa y, por tanto, la atención de los pacientes pediátricos está absolutamente asegurada. Yo quería preguntarte también si influye más si el niño tiene alguna patología previa determinada. No, mira, no creo que nadie te pueda dar datos sobre esta forma, digamos, concreta de enfermedad que probablemente se relacione con coronavirus, pero tenemos que confirmar. Pero lo que sí que te podemos decir con ya muchos casos, de hecho hay publicaciones de 500 en Europa, 700 en Estados Unidos, casi 1000 en China, con diferentes variantes, es que esta enfermedad, curiosamente, no ha afectado más gravemente a los niños con enfermedades de base, sobre todo a los niños que tenían problemas de defensa, niños con cáncer, niños con enfermedades reumatológicas, etc. Sorprendentemente, y a diferencia de muchos otros virus, ha respetado mucho tanto a la población pediátrica en general como a la población pediátrica con problemas de salud. Sí que es verdad que la forma, digamos, habitual que hemos tenido hasta esta última alerta de coronavirus en casos excepcionales, el paciente con problema pulmonar ha tenido una ligera peor evolución, pero ha sido en casos puntuales y muy, muy concretos. Y en cuanto a los procesos inflamatorios de este síndrome de Kawasaki o de shock tóxico, a día de hoy no se ha definido ningún subgrupo pediátrico que esté a mayor riesgo. Insisto que eso es además muy difícil de hacer cuando te encuentras con casos tan puntuales. Buenas tardes, Pera. Yo le quería preguntar, aprovechando que le tenemos aquí, he hablado con algunas madres y, bueno, pues para si le puede dar algún consejo, porque a algunas les da miedo llevar a sus bebés recién nacidos a que les pongan las vacunas, no saben si sacarlos de casa. ¿Qué procedimiento deberían llevar a cabo para ir tranquilas? ¿Tienen que ir con mascarilla? ¿Cómo lo deberían hacer? Basarlo siempre en el sentido común y en la necesidad real. Si tú tienes un piso pequeño, tienes muchos hermanos, lo que sea, puedes salir más. Si tu casa te permite más espacio, relativiza las salidas. Eso, digamos, lo que sería ocio. En cuanto a los contactos con el sistema sanitario, la manera más sencilla es contactar telefónicamente con su centro de salud o con el hospital o con quien corresponda. Como digo, a pesar de que muchos pediatras nos hemos tenido que dedicar durante unas semanas a atender a adultos, la atención pediátrica ha estado, digamos, activa en todo momento y ha habido unas decisiones un poco distintas en función de la comunidad sobre, por ejemplo, los programas de vacunas, etc. Pero si una madre tiene dudas de lo que tiene que hacer, no sabe si en su comunidad se está retomando o no el programa vacunal, que coja el teléfono, que llame a su centro de atención primaria, que hable con su enfermera o con su pediatra y este le dirá, mira, pues puedes esperarte una semana, puedes esperarte 2, o ven a ponértela, que no hay ningún problema. Tenemos un circuito para pacientes con COVID y uno para no COVID. Cada uno le dirá un poco su respuesta. Cuando salga, para hacer cualquier cosa, lo más importante es la higiene y la distancia. Eso es lo prioritario. Si somos capaces, lo que decíamos antes de los pueblos pequeños, de estar paseando por una calle que no haya absolutamente nada, los guantes y las mascarillas, aparte de agobiarnos, no nos van a aportar ningún beneficio, ¿de acuerdo? Si tenemos un contacto estrecho con otra gente, porque no lo podemos evitar, tenemos que ir a farmacia, al súper, al centro de atención primaria, nos podemos poner mascarilla y hacer higiene de manos. Las mascarillas, recordemos que no nos protegen, las normales, las quirúrgicas, no nos protegen a nosotros, protegen que nosotros contagiemos. Si todos hacemos lo mismo, disminuiremos la transmisión. ¿Qué pasa con los niños pequeños? Pues que no hay mascarillas. Los niños tienen mascarillas pediátricas y las hay, aunque es más difícil encontrarlas, ¿de acuerdo? Pero existen. Y el problema es que en los niños menos de 3 años estas mascarillas
muy difícilmente se adaptan al tamaño de la cara. Por tanto, en ese sentido, o hay la suerte de poder tener alguna mascarilla, digamos, hecha en casa, que no son óptimas, pero algo, digamos, tapan, o no podremos proteger, digamos, no podemos evitar que el niño contagie. Pero, insisto, sentido común, distancia, higiene de manos. Si el niño tiene clínica, lo mantenemos en casa, clínica me refiero a respiratoria, mocos, lo que sea. Si no podemos asegurar que no se mantenga la distancia, intentamos evitarlo. Y si tenemos que tener un contacto con el sistema sanitario, hablamos con nuestro médico, hablamos con nuestra enfermera y nos dirán lo que tenemos que hacer. ¿Vale? Yo te quería preguntar también, bueno, ¿qué signos deben observar los padres para ir a urgencias y no posponerlo en cuanto al shock pediátrico? Mira, respecto al coronavirus sin shock pediátrico, sobre todo la dificultad respiratoria, que es lo que la señal que hemos dado siempre. Si al niño le cuesta respirar, vaya usted a urgencias. Insisto en lo que te decía antes. Esto es lo mismo que yo diría en febrero del 19 a un niño que le cuesta respirar, vaya usted a urgencias, ¿de acuerdo? Y en cuanto al shock pediátrico propiamente, insisto, no es solo un dolor abdominal leve, un vómito, una diarrea que pueden aparecer con relativa frecuencia en un niño, y más ahora que, digamos, que las comidas no están tan bien controladas como querríamos, con todo el lío de no poder salir, etcétera, sino que veamos que nuestro niño tiene un dolor de barriga que persiste, que nos hace pensar, por ejemplo, en un cuadro de apendicitis, que nuestro niño está muy apagado, que nuestro niño tiene sudoración, o que tan sencillo y tan difícil a la vez que como padre no los vemos bien. Si tú ves a tu hijo que no lo ves bien, que su estado general no es el que tiene que ser, no hay ningún problema en hacer lo mismo que haríamos en cualquier momento. Llevarlo ya sea al centro de atención primaria, si es el caso, o a unas urgencias si es necesario. Pero insisto, lo que te comentaba antes, Íñigo, evidentemente, el 2017, un padre que tuviera un niño con un dolor de barriga muy importante y que estuviera pues con mal color o cualquier cosa, haría lo mismo que hay que hacer ahora, llevarlo inmediatamente a un centro de atención primaria o de urgencias, si puede ser. Además, respecto al tema del coronavirus, ¿qué medidas deben seguir los niños para evitar ser contagiados o para evitar en la medida de lo posible contagiarse? Los niños, en principio, están contagiándose relativamente poco, al menos están dando pocos síntomas, y las medidas son exactamente las mismas que en los adultos, lo que le comentaba antes a tu compañera. Es cuestión de intentar mantener la distancia e intentar mantener dentro de lo posible una buena higiene de manos. Importante, cuando antes hablábamos de salir, cuando alguien sale a la calle, antes de salir a la calle, una buena higiene de manos con gel alcohólico o con agua y jabón si no lo tenemos, y lo mismo al volver. Y no hay ninguna diferencia entre lo que tiene que hacer un niño a lo que tiene que hacer un adulto. Es cierto que a veces con los niños más pequeños es difícil evitar cierto contacto social si salen a la calle con otros niños. Pues bueno, habrá que ver cómo se puede gestionar, ver si eso es evitable. Si no lo hacen, pues llevar gel alcohólico y lavar las manos y mantener un poco el sentido común. Esto es un ejemplo bueno, que está sucediendo en ciertas familias. Cuando los niños bueno, se han habituado a estar en casa o también por las informaciones que escuchan o que les relatan sus padres respecto al coronavirus y las distancias sociales que hay que realizar, es como que lo demonizan y pon que igual algún niño no quiere salir. Desde el punto de vista médico, ante ese tipo de situaciones, ¿es mejor que se quede en casa? Entiendo que no hay que obligarle a salir de casa. Absolutamente. Mira, esta es una frase que a veces en alguna entrevista se ha cortado media frase y ha generado polémica, ¿no? Pero si un niño no quiere salir porque está bien en casa, más que porque haya demonizado, si ha demonizado la enfermedad, que probablemente es porque haya tenido casos familiares cercanos o alguna cosa, lo que hay que hacer es ayudar mucho a este niño. Hay muchísimos materiales de información sobre el coronavirus adaptados para niños que son excelentes, ¿de acuerdo? Tanto vídeos como libros online, como lo que sea, que explican muy, muy bien lo que hay y por tanto hay que relajar a ese niño, no para que pueda salir o no, sino porque se sienta mucho mejor, pueda descansar y no viva la situación como una angustia. Pero si un niño está bien en casa, insisto, porque su casa se lo permite, porque tiene espacio, por lo que sea, no es obligatorio, ni mucho menos, que ese niño salga a la calle. Eso no obvia que, evidentemente, un niño que esté todo el día, por ejemplo, jugando pues, a cualquier Play o lo que acabe siendo, eso no es óptimo, igual que no lo es en cualquier otro momento, y que un cierto grado de actividad física es recomendable. Entonces hay que poner en una balanza las dos cosas, intentar que el niño se mueva, haga cosas en casa, y si no se puede hacer porque la casa no lo permite, intentar convencerle de que todo está bien y que puede salir a pasear un rato. Pero siempre sin obligar al niño, con sentido común y con muchísima información.
No sé si veo a Blanca, ¿queréis hacerle alguna pregunta? Yo, bueno, quería preguntar si habían notado el descenso de visitas a pediatría, porque sé que gente pues intenta evitar un poco en estos días el acudir a ellas. Totalmente. Mira, las visitas a pediatría se han disminuido. Yo soy pediatra hospitalario, con lo cual puedo hablar del hospital, pero ha pasado lo mismo en primaria. Mira, las consultas han disminuido simplemente porque las hemos cerrado. No ha habido más manera de cerrarlas para evitar que la gente saliera. La gente, de hecho, no podía salir y para evitar que se aglomeraran en el hospital. Entonces, las consultas se han cerrado y se han pasado muchísimas de ellas a telemedicina, ya sea telellamadas o videollamadas, ¿de acuerdo? Y lo que es evidente es que a nivel de urgencia hospitalaria ha disminuido impresionantemente el número de visitas. Te diría que hoy nuestro jefe de urgencias por primera vez nos comentaba que ha empezado a haber una asistencia superior a urgencias de lo que estaba viendo de pacientes con sintomatologías distintas a lo que nos pudiera parecer un cuadro relacionado con COVID. Pero hasta hoy, las reuniones que tenemos 3 veces por semana todos los jefes de unidad, las urgencias estaban prácticamente vacías. Hay hospitales que han sido un poco COVID-free, ¿no? Que no han tenido prácticamente COVID y que la gente pues, ha tenido un poco más de confianza. Los hospitales mixtos, como por ejemplo el mío, que ha tenido pues, más de 3.000 adultos con COVID, pues evidentemente la gente ha intentado evitar venir a urgencias. Aunque insisto, las urgencias siguen atendiendo a los pacientes, están abiertas, hay médicos, hay enfermeras, hay UCI pediátrica, hay UCI neonatal y esta epidemia nos ha respetado muchísimo y suerte hemos tenido porque si realmente llega a colapsar también el sistema pediátrico, entonces sí que petamos todos. ¿Vale? Pues si ve ahí, Blanca, no le quiere hacer ninguna otra pregunta. Muchísimas gracias, Pera Soler, el jefe de la Unidad de Enfermedades Infecciosas e Inmunodeficiencias Pediátricas del Hospital Universitario Vall-d'Hebron, por habernos acompañado en este programa a través del cristal y haber arrojado, yo creo, toda la información necesaria acerca de este síndrome extremadamente raro y también del coronavirus. Un verdadero placer. Espero haber sido de utilidad. Muchísimas gracias a vosotros. Que tengáis un buen fin de semana. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.